Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado. Vamos a conversar sobre los derechos de los ciudadanos, sobre la figura del ombudsman y también sobre distintos aspectos de un proyecto de ley de Defensoría del Pueblo. Para ello hemos aprovechado la visita a nuestra ciudad de Roberto Amaro Castillo, quien es periodista y es coordinador de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Roberto, bienvenido a nuestro programa y también a Iquique, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Oye, partamos por esto del defensor del pueblo. Yo recuerdo del ombudsman, ¿cierto?, que en el gobierno de Patricio Aylwin ya se hablaba de tener en nuestro país la figura de un defensor del pueblo, de un defensor del ciudadano, y pareciera que esto quedó dormido por ahí porque después nunca más se escuchó, ¿cierto? Y entiendo que no ha habido todavía ley respecto del tema. Ha sido una deuda de la democracia, porque recordemos que el defensor del pueblo u ombudsman era ya parte de lo que se llama de algunos documentos, de algunos el grupo de estudios constitucionales. Ya en el año 85 se hablaba de que la transición post-dictadura iba a llevar una serie de desafíos institucionales, entre ellos la creación de un defensor del pueblo al estilo latinoamericano, con mucha mirada sobre el modelo español. Y que ese defensor del pueblo iba a tener las atribuciones para ver temas, por ejemplo, de derechos generales, de derechos humanos, especialmente el tema de la investigación de las violaciones de los derechos humanos y otros. Y también iba a ver lo que se llaman los derechos ciudadanos propiamente tal, de todo el abanico de problemas que enfrenta la ciudadanía en su relación con el Estado. No obstante, el carácter de nuestra transición, por el cual no es necesario profundizar, fue una transición compleja, que fue generando espacios en la medida de que era posible hacerlo. Pensemos que había un Senado totalmente cooptado, mayoritariamente con senadores designados, por lo tanto cualquier creación institucional que fuese en la Constitución era prácticamente imposible pensarlo. O sea, ponemos 25 años atrás, el país era bastante distinto. Y si bien siempre fue la creación del defensor del pueblo o ombudsman fue una de las demandas y fue parte de los compromisos permanentes de los gobiernos, de la concertación en su momento y ahora la nueva mayoría, siempre fue complejo en la medida de que había que convencer y había que conseguir los votos más allá del espectro. Y se fue generando, bueno, como habían derechos que no estaban cubiertos, en la medida se fueron generando otro tipo de instituciones, otro tipo de órganos que fueron cumpliendo parcializadamente protección de derechos y se fue siendo como menos necesaria posiblemente la figura. ¿Y ahora en qué está? ¿Hay una promesa presidencial de que se haga efectivamente este ombudsman, que se cree la Defensoría del Pueblo o no? El ombudsman o defensor ciudadano, lo ha dicho la presidenta, es parte de un compromiso presidencial que ya estuvo muy cerca de salir en el anterior gobierno de la presidenta el año 2009, a finales del año 2009, donde la Cámara de Diputados sanciona con amplia mayoría, o sea, prácticamente unánime, sanciona un proyecto de reforma constitucional que envía al Senado en segundo trámite. Es un proyecto bastante avanzado, con parámetros internacionales muy potentes. No obstante, bueno, vino el gobierno de la Alianza, de Sebastián Piñera, y esto se detuvo. No había interés, no está dentro de las prioridades, por supuesto, del gobierno. Y en este nuevo programa de gobierno del presidente, en su segundo mandato, ella vuelve a retomar el tema y a decir, vamos a crear un defensor ciudadano, porque en Chile, a la diferencia de nuestros vecinos, por ejemplo, Perú, Bolivia, Colombia, en Chile ya hay una red, un sistema de protección de derechos que funciona y que existe. Entonces, la realidad de una creación del ombudsman hoy es muy distinta a la del año 90. Cuéntanos un poco, sí, a propósito de eso, digamos, de la realidad y de lo que ocurre en los países vecinos y en otras latitudes. Existe esta figura del defensor ciudadano. ¿Qué rol cumple? O sea, ¿defiende a la gente sobre abusos del aparato del Estado, de las instituciones, de los servicios? ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo opera en otros lugares? En general,
Todos los defensores del pueblo latinoamericanos, en la práctica, tienen una función, una doble función. Uno son defensores generales de derechos, por tanto son como nuestro Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que hace sistema de difusión y promoción de derechos humanos de primera generación, ¿no? Tortura, todo lo que son delitos de lesa humanidad. Pero al mismo tiempo hay una parte que es la que administrativamente más los demanda, que es el tema de la recepción de quejas de las personas ante la administración. Esto funciona muy sencillo. Una persona tiene una relación con un servicio, va a un hospital o va a un servicio, hace una solicitud, tiene un problema, se le presenta un problema como se lo ha presentado a todos nosotros con la administración y presenta una queja, un reclamo ante el servicio. Para eso hay todo un procedimiento, hay una UIRS, uno presenta un reclamo. Si el servicio no le responde dentro del plazo legal, que son 20 días hábiles, o le responde equivocadamente, usted ha consultado A y le responden X, es una vulneración de derecho porque está una respuesta sin fundamento, una respuesta que no tiene que ver con la situación. Lo que hace ahí un ombudsman es una segunda ventanilla, le da una salida a un problema de la persona, que puede ser muy complejo y no solamente falta respuesta, sino que puede ser, por ejemplo, una solución que se le debió haber dado hace 3 años, 4 años, 5 años y no ha tenido respuesta ni solución. Entonces lo que hace el ombudsman es tomar eso, analizarlo en derecho, en términos generales, ver cómo se puede resolver y ir donde el servicio y pedirle la rectificación. En ese sentido, si bien no es un poder coercitivo, sí tiene en los distintos países un poder con muy amplia difusión. Es muy creíble para los medios de comunicación y tienen páginas en los diarios y tienen espacios en la televisión donde van diciendo, mire, el servicio X pasó tal cosa, y entonces hay una sanción moral. Es un sancionador moral de la mala administración. Y la mala administración es un mal que le sucede a todos los países del mundo. Y Chile evidentemente no está exento de eso, a pesar de que tenemos unos estándares muy altos como administración pública, pero siempre están los casos complejos, los casos que son difíciles, donde el sistema arroja error. Actualmente la gente probablemente, ¿cierto? Cuando estamos hablando de estos temas, a lo mejor, ¿cierto? Viene la figura del CERNAC, digamos, que es un Servicio Nacional del Consumidor que está, entre comillas, no sé si estoy equivocado, digamos, para protegerlo en sus derechos como consumidor, digamos. Y siempre se quejan y de hecho, ¿cierto? El propio director del SNAC lo ha dicho, por eso se está, ¿cierto?, tratando de modificar el tema de que es un tiburón sin dientes, digamos, ¿cierto? Que de repente, claro, la gente se queja, ellos tratan de hacer lo más que pueden, digamos, ¿cierto?, de intermediar con la empresa, digamos, que está siendo cuestionada. Pero hasta ahí llega, digamos, no hay sanciones, no tiene mayores atribuciones. A eso me refería cuando en los 90 no podemos crear una figura de rango constitucional por el hecho de no tener los votos, ¿no? Prácticamente. Y se empiezan a crear estas instituciones que son, diría yo, por decreto supremo. En sentido, el Ejecutivo logra hacerlo, pero en la práctica son instituciones con poco poder. O sea, tienen poder, o sea, efectivamente. Cuando tú hablas, por ejemplo, el CERNAC, muy acertadamente, es un protector de derechos. El CERNAC es un protector de derechos porque en la práctica lo que hace es intermediar y lograr ahora, por ejemplo, hay demandas colectivas que son muy efectivas. Quizá en el día a día, en el caso a caso, puede no serlo, pero vía demanda colectiva, CERNAC ha sido muy potente. Está en la superintendencia. Está la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República. Hay una serie de, el CENAME, el CENADIS, el CERNAM, la CONADI, no te voy a anular ahora, pero hay una serie de órganos, pero con atribuciones limitadas. Entonces lo que se busca con un ombudsman es, en el punto de vista de la administración, es tener un tiburón con dientes. Ahora, que entender bien que el tiburón con dientes lo va a hacer desde el punto de vista de una magistratura de opinión, de persuasión. No va a tener dientes para meter preso ni cobrarle una multa al jefe de servicio, sino que esencialmente lo va a sancionar por la vía moral, de decirle, usted tiene un problema serio de gestión en este servicio y si no lo resuelve, yo lo voy a seguir molestando y lo voy a seguir hasta que lo resuelva.
van a ser el tipo de dientes que va a tener el ombudsman. Ya. Oye, yo entiendo que hay sociedades, digamos, en las cuales nuestro país ¿cierto? Tiene como referente la sociedad norteamericana, por ejemplo, donde los derechos de los ciudadanos están muy resguardados, digamos, donde tú ante cualquier evento, cualquier situación, digamos, ¿cierto? Que te sientas vulnerado, tienes distintas organizaciones a nivel de la sociedad que de alguna manera te defienden. O sea, es una sociedad que está muy bien organizada, ¿cierto? Para de alguna manera contrapesar, ¿cierto? El poder que tienen las grandes empresas, las instituciones, en fin, y que los ciudadanos realmente puedan también ejercer un poder equivalente. Es un modelo anglosajón, que le llamamos nosotros, que es en la práctica muy judicializable, en el sentido de que la gente va por la vía de la indemnización, y eso es muy efectivo el caso, pero también tiene una sociedad civil muy organizada, muy potente. Está el consumer, en el sentido de que hay consumidores que están organizados, que están haciendo testeo de lo ¿entiendes? O sea, la administración probablemente tiene instrumentos para poder irse controlando a sí misma. No existe un defensor en el caso de Estados Unidos, pero sí existe una sociedad civil organizada que de alguna forma suple este defensor. A mí me gusta, por decirte una cosa, un modelo más bien nórdico, en el sentido de lo que es Noruega, Suecia, Finlandia, donde es un defensor muy centrado en el tema de los derechos ciudadanos. Normalmente siempre hay una disputa porque hay gente abogados, juristas, que dicen que los derechos ciudadanos no son derechos. En realidad, en comparación con el derecho a la vida, con el derecho a la educación, el derecho a la salud, que los derechos ciudadanos a que te respondan una presentación o que te den respuesta fundada, no podrían considerar los derechos. La verdad es que sí son derechos porque afectan a la población y afectan de muy potente. La insatisfacción que puede provocar una mala gestión en un hospital, la insatisfacción que puede generar una mala gestión en un municipio, tiene repercusiones en la satisfacción de las personas, tiene repercusiones en la paz social, en ciertos aspectos. El caso de las negligencias médicas, por ejemplo, es típico, ¿no? La gente siente que hay un abuso, siente que no se le dio respuesta adecuada a ciertos problemas y siente también impotencia porque está a veces, ¿cierto?, la sociedad organizada, en el caso de los médicos, ¿cierto?, que son grupos de interés que tienen mucha fuerza y la gente está en absoluto, digamos, desventaja, digamos, a la hora de presentar una Hay organizaciones, tú has fijado, hay organizaciones de la sociedad civil que se han ido agrupando a través de las agrupaciones de pacientes, ¿no? La marcha de los enfermos, de la ley Ricardo Soto, que significó, por supuesto, sacar. Pero el común de la población está desprovista de una voz que hable por ellos. En Chile la gente, por no tener esta cultura del reclamo, no tener alguien que lo ampare, no le gusta reclamar. Cree que si reclama, a la próxima vez que se va a atender en el hospital no lo van a atender, o lo van a tratar mal. Entonces la gente espera muy clientelísticamente en términos, pero aquí lo que nosotros queremos decir es que cuando se instale esta figura, lo primero que vamos a tener que hacer es cambiar el chip como ciudadanos y saber que tenemos el derecho a reclamar. Podemos estar equivocados y la administración puede estar en lo correcto cuando nos responden, en el sentido cuando nos dicen que no. Claro. Pero lo importante es que me lo digan, me lo expliquen y yo entenderlo claramente de por qué no. Ok, vamos a hacer un breve alto. Estamos conversando con Roberto Amaro Castillo, quien es coordinador de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.